este momento se están conectando a esta tarde de escatología. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se están añadiendo a este especial tarde de escatología. Vamos a dar, amor, un minutico para que los hermanos empiecen a compartir el enlace. La semana, el programa anterior me preguntaban que por qué no avisé, y me escribieron bastante por WhatsApp y por Facebook. Entonces, para que esto no vuelva a ocurrir, papi, nos colaboran ustedes, mis hermanos, y vamos a estar compartiendo el enlace a través de Facebook. Gloria al Señor. Y mientras estamos dando inicio, gloria al Señor, vamos a estar haciendo una oración para estar poniendo en manos de Dios este especial. Gloria al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en este momento, Dios. Gracias, Señor, porque tú permites esta oportunidad para que tu palabra sea expuesta, para que crezcamos, Dios amado, a través de tu palabra, Señor, del conocimiento de tu palabra. Pedimos a ti que seas derramando la sabiduría sobre mis hermanos que en esta tarde escuchan tu palabra, Dios, esa sabiduría para entender y comprender lo que Dios quiere hablar a través de la Escritura en este momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Permite, Dios amado, que esto se extienda, Señor, y llegue a muchos hogares. Padre, y que aquel que está desanimado en esta hora recobre fuerza, Señor, porque sabemos que cuando tu palabra se expone, Dios amado, hay vida y vida en abundancia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a empezar con un texto bíblico, una lectura. Gloria al Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, vamos a leer el versículo 20. Y dice el Señor en su palabra: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Repito nuevamente. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Ven, Señor Jesús. Amén, es lo que estamos esperando y por eso estamos en esta hora realizando este programa, para que no se nos olvide que Cristo viene pronto y estemos preparados para esta venida. Gloria a Dios, esta venida gloriosa. Papi, iniciamos con una introducción. Sí, gloria al Señor. A hablar en esta tarde de pronto una pregunta que siempre hace la gente, ¿verdad? En todas partes, y es el significado de la palabra escatología. Ya que el programa es tarde escatológica, mucha gente de pronto ignora el significado de la palabra escatología. Podemos decir que es una rama de la teología que estudias los eventos futuros, o sea, las profecías que aún no se han cumplido. Eso desde el punto de vista teológico. Pero si lo llevamos ya a la gramática como figura literaria, viene de la palabra escato, y la palabra escato, que es una palabra griega, significa final de un proceso. Entonces, como en la Biblia hay un programa que Dios diseñó, y el propósito de este programa es la salvación del hombre, y este programa comienza en Génesis, por eso el libro lleva el nombre de Génesis, el gene, la semilla. En el libro de Génesis comienzan las grandes doctrinas bíblicas. Y esa doctrina programa que es la salvación, se empieza a desarrollar en todos los libros de la Biblia. Y todo lo que comienza en Génesis termina en el libro de Apocalipsis. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro escatológico por excelencia. O sea, el final de un programa que Dios estableció para la salvación del hombre. Eso es lo que significa la palabra escatología, final de un proceso. Gloria al Señor. Bueno, vamos a estar entonces para dar inicio recordando la metodología de lo que hacemos en esta tarde. Nuestros hermanos hacen preguntas, realizan preguntas a través de los comentarios y nosotros, tú, papi, empiezas a contestarlas. Las vas respondiendo, yo te la voy leyendo y tú vas respondiendo. Y bueno, mientras mis hermanos se animan a ir haciendo preguntas, igual tenemos unas allí pendientes, vamos a ir reportando sintonía. El hermano Brian
Horta, el hermano Jorge, el hermano Julio Sarmiento, el pastor Octavio y toda su familia están en sintonía. La hermana Yasmín Palma, la iglesia cristiana Dios Viviente, columna baluarte de la verdad, gloria al Señor, el pastor Octavio López en sintonía, el hermano Moisés Sierra, muy pendiente siempre de las actividades de jóvenes Elín y de la iglesia Elín. Ledis Quintero, la hermana Giselle Ortiz, que siempre está atento junto al hermano Walter. La iglesia Ya Viene el Rey, la hermana Rebeca de la Osa, gloria al Señor, y todos los hermanos que se están en este momento conectando, mi prima Cira Machado, y creo que mi tío Rigo también está conectado, papi. Amén. El hermano Rafa López, la hermana Linet de Conrado y el pastor José Conrado están en sintonía. Entonces, bueno, les recordamos nuevamente que la metodología es todas las preguntas que se tienen acerca de todos estos temas escatológicos se realizan a través de los comentarios y los vamos a ir contestando. Teníamos una pendiente, papi, que es más, me escribió después mi prima Cira, que había hecho la pregunta y no se alcanzó a responder, era sobre los 4 jinetes del Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis, que quería, que ella estaba estudiando con respecto a esto y tenía esta duda. Entonces, no sé si empezamos con esa pregunta, papi. Sí, los 4 jinetes de Apocalipsis, que están en Apocalipsis capítulo 6, son 4 caballos, hay que hacer la salvedad. El jinete es el mismo, es solamente que él va cambiando el caballo dependiendo de las circunstancias. Entonces hay un caballo blanco y lo monta un jinete victorioso, dice que salió venciendo y para vencer. Luego sale uno rojo que trae una gran espada y se le dio el poder de quitar la paz sobre la tierra. Estoy parafraseando Apocalipsis capítulo 6. Luego le sigue uno negro, según las características y el emblema que trae la balanza, una fatídica balanza. En Israel, cuando hay abundancia, pues la gente comía sin ninguna restricción, más cuando las ciudades eran sitiadas, que había hambre, el pan y el agua se daba por medida. O sea, te toca 1 libra diaria, si te la quieres comer al almuerzo, mientras desayuno o en la comida, de tal manera que cuando la Biblia habla de balanza, que se pesaba el alimento, se racionaba, eso habla de carestía, de hambre. Y el 4 caballo viene siendo el amarillo, que es la muerte y el Hades. Son 4 juicios, y podemos decir que estos 4 jinetes tienen que ver, aunque es para todo el mundo, pero en exclusividad para el pueblo judío. Porque estos jinetes hacen parte de la gran tribulación. Estos 4 jinetes van a aparecer después del rapto de la iglesia. Porque nosotros podemos considerar el rapto de la iglesia en el capítulo 4 de Apocalipsis, donde empiezan a mostrarle a Juan las cosas que van a suceder después de esta, o sea, después del periodo de la iglesia. Después que el Señor levante la iglesia, comienza lo que Jesús llamó en Juan, en Mateo capítulo 24, verso 21, la gran tribulación. La gran tribulación tiene varios propósitos, y el primero, yo diría el 1A, es quitarle la ceguera espiritual al pueblo judío. O sea que gracias a la gran tribulación, el pueblo judío se convierte. La gran tribulación prepara el pueblo judío para entrar al milenio. De tal manera que bajo este concepto, hermano, la iglesia no puede pasar o no pasa por la gran tribulación, porque la iglesia es preparada para entrar a las bodas a través de el principio de dolores, que es lo que estamos viviendo. O sea, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, en el libro de Ezequiel, capítulo 14, verso 21, ahí hay 4 juicios que tienen que ver exclusivamente con los 4 jinetes del capítulo 6 de Apocalipsis. O sea, el jinete del caballo blanco, que es el anticristo, la ambición del anticristo desata la guerra, que es el segundo caballo, porque Jesús dijo que cuando todos digan paz, bueno, lo dijo Pablo en 2 Tesalonicenses, y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y como consecuencia del segundo caballo, que es el rojo, que es la guerra, viene el tercero, que es el hambre. Por causa de la guerra siempre hay escasez, hay carestía, porque, bueno, los campos son desolados,
la gente tiene que salir huyendo, etcétera, etcétera. Y como consecuencia del hambre, la gente se deshidrata, viene el cuarto caballo, que es el caballo amarillo, que es la muerte, y por causa de estos 4 juicios va a morir 1/4% de la población del mundo. Entonces, esos 4 caballos son 4 juicios que vendrán sobre la tierra después del rapto de la iglesia. Apocalipsis capítulo 6 es paralelo con Ezequiel 14:21 y es paralelo con Apocalipsis capítulo 7. Ahí aparecen como 4 vientos que van a soplar y son los mismos 4 ángeles que están en Apocalipsis capítulo 16 que también van a ser sueltos. Esa sería la respuesta. Ok, o sea que no son 4 jinetes, sino son 4 caballos. 4 caballos, sí, porque el jinete es el mismo. Ok, bueno, los hermanos siguen enviando saludos. El hermano William Utria de la Iglesia Jesucristo Lirio de las Valles, el pastor Alejandro Acuña, Nelcy Barreto y su hermano William Utria están saludando. El hermano, Jonathan Diago está conectado. Bueno, una pregunta también que estaba pendiente de la semana pasada, amor, y me ayudas a ir buscando mientras los hermanos empiezan a realizar las preguntas. ¿Los que salgan de la gran tribulación van a participar de las bodas del Cordero? A ver, yo quiero que las personas apunten las citas bíblicas, ¿verdad? Porque aquí no tenemos tiempo de leer tanto, porque se nos va la tarde muy rápido. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, habla de los que van a salir de la gran tribulación. 7, Apocalipsis habla de los convertidos en esta tierra después del rapto de la iglesia. Y hay 2 compañías. La primera, del 1 al 8, compuesta por los 144,000 que son judíos, 144,000 sellados, y después una muchedumbre que sale de toda tribu, pueblo y lengua nación, está de 9 en adelante, y a Juan le hacen la pregunta, ¿estos quiénes son? Y Juan ignora la descendencia de esta muchedumbre. Entonces, uno de los ancianos dijo, estos son los que salen de la gran tribulación. Estoy hablando de Apocalipsis capítulo 7, del 9 en adelante. Entonces, ahí empieza a describir las características y el final de estos que salen de la gran tribulación. Dice que están de pie, tienen palmas en las manos y están clamando. Estos, por supuesto, que salen de la gran tribulación no es la iglesia, porque si hubiera sido la iglesia, Juan los hubiera conocido. Juan dice que no los conoce. La pregunta es obvia, ¿estos quiénes son? Si hubiera sido la iglesia, Juan los conoce. Para los que toman de pronto ese texto bíblico para enseñar de que la iglesia sí pasa por la gran tribulación. Entonces, la iglesia la vemos en el capítulo 4. Están sentados, tienen arpa en las manos y están cantando. Estos que salen están de pie, tienen palmas y están clamando. Entonces ellos entran porque la Biblia dice que entran como invitados. ¿Estos quiénes son? O sea, en el Apocalipsis capítulo 19 habla de los invitados. Entonces estos invitados no pueden ser la iglesia. Porque, hermano, la Biblia es un libro de lógica. Es un libro coherente. Una novia no es invitada a una boda. Yo no creo que un novio, por loco que sea, no le va a pasar una tarjeta de invitación a la novia. O sea, la novia hace parte de las bodas. La novia entra por méritos propios. Nosotros entramos por los méritos de Jesucristo a las bodas porque ya somos miembros de su cuerpo, somos la novia. Entonces, en una boda sí hay invitados. Claro que hay invitados. Entonces, ¿quiénes son los invitados? Según Apocalipsis capítulo 7, del 9 al 21, Apocalipsis capítulo 19, versos del 6, 7, 8 y 9, esos son los que pasan por la gran tribulación. ¿Por qué lo digo? Porque en Apocalipsis capítulo 20, otra cita bíblica, verso 4, dice la Biblia que Juan vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son esos hermanos? Eso es la iglesia. Porque a la iglesia le prometieron trono. Eso lo dijo, se sentarán conmigo en mi trono, Apocalipsis capítulo 12, y también nos prometieron corona, y la iglesia pues también va a ser parte del juicio a los ángeles caídos, el juicio ante el gran trono blanco y el juicio a Israel. O sea que nosotros vamos a ser parte de ese juicio. Entonces, la primera parte de Apocalipsis capítulo 20, verso 4 es la iglesia. Pero entonces dice, y vi a los decapitados por causa del evangelio. Entonces la Y quiere decir que es otra clase de personas. La Y separó los grupos. Entonces en Apocalipsis capítulo 20,
verso 4 está la iglesia y los que pasan por la gran tribulación. Entran, pero no porque se dejaron martirizar, porque la Biblia dice de estos que pasaron por la gran tribulación que están bajo el altar, ya estoy citando Apocalipsis capítulo 6, verso 8 y 9, y dice que se le dieron vestiduras blancas, o sea que a la larga entran por los méritos de Cristo, porque la salvación solamente la puede dar Cristo. Entonces, sí van a entrar a las bodas del Cordero los que pasan por la gran tribulación, porque la primera resurrección se da en varias etapas. Okay. Bueno, están saludando desde Bogotá, la hermana Emperatriz Carrillo, desde Caucasia, Luz Mary Martínez, Dios lo bendiga, ¿no? Que les recuerda mucho, el hermano, Electrónica Aplicada Guerrero Páez, dice, la abominación desoladora, ¿es antes o después del rapto? No, la abominación sí es, yo diría que es después del rapto, cuando el anticristo traslade la sede de su gobierno a Jerusalén, cuando los judíos lo acepten como su Mesías. Entonces él se va a sentar en el lugar santísimo del templo que van a reconstruir los judíos, ya está todo preparado, y esa abominación desoladora, porque él por supuesto va a ser una imagen, no el anticristo, sino el falso profeta, y esa imagen la van a colocar en el lugar santísimo del templo, y van a hacer que todo el mundo la adore, mi hermano querido, y la abominación desoladora se va a pasear en el lugar santísimo, que fue lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 21, verso 24, está hablando de ese momento en que el anticristo se haga cargo del templo, porque cuando el anticristo, Jesucristo, hermano, lo va a sacar directamente del templo, gloria a Dios, cuando lo tire al lago de fuego. Eso se va a dar después del rato, pero hermano, ya digamos como que haciendo ya como que sombra lo que será la abominación desoladora, hermano, la estamos viendo en muchos púlpitos cristianos que se está paseando la abominación desoladora en muchas iglesias cristianas. Bueno, el hermano Jorge David, creo que lo recuerda. Dios lo bendiga, sí, claro. El hermano Jorge pregunta de Apocalipsis capítulo 17, verso 8 dice, la bestia que has visto era y no es real y no es, esto que viene, ¿esto qué quiere decir? La bestia que has visto no era y será, y está para subir del abismo e ir a perdición. Bien, esta bestia de Apocalipsis capítulo 17 es la misma que sale el capítulo 13 de Apocalipsis. Esa bestia que sale de Apocalipsis capítulo 13 es una persona de carne y hueso. Es un hombre, el apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si decimos que la bestia que sale de Apocalipsis capítulo 13, para entender lo que dice el 17, porque la Biblia hay que irla, contextualizando. Si yo digo que la bestia que sale de Apocalipsis capítulo 13 es solamente una persona, no estaríamos haciéndole justicia al texto. Y si digo que es una institución o un imperio, la bestia representa un imperio, no estaríamos diciendo la verdad tampoco, porque esta bestia que sale de Apocalipsis capítulo 13 representa dos cosas. Representa el anticristo y representa el imperio que él va a dirigir o a establecer. ¿De dónde saco eso? Del libro de Daniel. Daniel es un libro que nos ayuda mucho a entender el libro de Apocalipsis. Y recuerden que en la clase pasada, en otras clases, hablamos de las 4 bestias que está en el capítulo 7. Y la que sale en el libro de Apocalipsis es como la continuación de Daniel capítulo 7. O sea, viene siendo la 5ª bestia. Entonces, en el capítulo 2 de Daniel vemos que hay una imagen que representa a 4 imperios. Y cuando Daniel da la interpretación, dice que la cabeza de oro representa a Nabucodonosor, le dice, la cabeza de oro eres tú, o sea, al emperador. Pero después empieza a detallar y también representa a Babilonia. O sea, nadie puede negar que la cabeza de oro de Daniel capítulo 2 representa el imperio babilónico. Pero Daniel dice, representa a ti, al emperador. Entonces, la bestia que sale de Apocalipsis capítulo 13 representa a un emperador, el último, y representa el imperio que él va a gobernar. Entonces ya
Juan se la vuelve a mostrar en el capítulo 17, pero con más detalles. Entonces dice, la bestia que has visto era, ahí está hablando de el imperio, el sistema de gobierno imperial en el mundo, el sistema de gobierno. Dice, y no es, dice, y será. O sea, está hablando en pasado, era, no es en presente y será en futuro. Eso lo está diciendo Juan en el año 98 después de Cristo. Entonces, miramos todo ya en el capítulo 17 de Apocalipsis, da una descripción de las 7 cabezas que hacen parte de la bestia. Dice, son 7 reyes, 5 han caído. Entonces tenemos que mirar de que la bestia representa una persona, pero también representa el sistema de gobierno imperial. Dice 7 cabezas, 5 han caído, 1 es y el otro no ha venido. Y cuando venga es necesario que demore breve tiempo. O sea, ¿cómo interpretamos todo esto? Que cuando Juan estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, el ángel le dice que ya habían caído 7 reyes o 7 naciones poderosas en el mundo. La historia y nos lo corrobora. ¿Quiénes habían caído? Había caído Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia, 5. Uno es. ¿Cuál era? Era Roma, o sea, la 6ª cabeza. Y el otro no ha venido. O sea, Roma fue el último imperio, pero hace falta uno. ¿Cuál? El del anticristo, el de la bestia. Entonces, cuando dice la bestia que he visto era, está mirando el pasado imperial de la bestia. Está representando el imperio que está gobernando en el momento. Y será, o sea, representa que se va a volver a levantar nuevamente el sistema de gobierno imperial con el anticristo. Dice, y está para ir a perdición. Entonces, está representando es el sistema que el anticristo va a gobernar cuando dice era, no es y será. Bueno, están saludando la hermana Ari Castillo desde Vigo, España. Entonces están saludando, papi. Bueno, el hermano Jonathan Santos. Hay mucha gente que se está conectando hoy que no estuvo la vez pasada, pero bueno, de pronto un breve resumen. Él está preguntando, ¿podría hablar un poco acerca de los 2 testigos? Bueno, los 2 testigos están en Apocalipsis capítulo 11. Ese es un versículo que es bastante importante porque eso hace parte de la gran tribulación. Y entonces yo quiero dar como una introducción corta, ¿verdad? Porque son respuestas breves. Dice, entonces me fue de una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide al templo de Dios, el altar y los que moran en él. Aquí está hablando exclusivamente del pueblo judío. Pero el patio que está en el templo, déjalo aparte porque no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. El acto de medir aquí, según el libro de Zacarías, es que se va a tomar posesión. O sea, la gracia retorna al pueblo judío. O sea, cuando la Biblia dice mide esto, es porque Dios va a entrar nuevamente en relación con el pueblo judío. Estamos hablando allá aquí del tiempo de la gran tribulación. Hay un patio exterior que es de los gentiles y se no lo mida. Quiere decir que ya los gentiles salieron del tiempo de la gracia. O sea, ya para los gentiles el tiempo habrá terminado. Entonces aparecen 2 testigos. Estos 2 testigos van a ser hombres de carne y hueso, o sea, no son instituciones. Sobre esos 2 testigos se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, que dice que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que Israel en este momento solamente ha recibido el Nuevo Testamento, que después va a recibir el Nuevo y entonces se completará el programa para el pueblo judío. Pero mi hermano querido, en el libro de Zacarías, capítulo 4, habla de estos 2 testigos y es Zacarías, Josué y Zorobabel, 2 hombres de carne y hueso. Entonces, estos que están en Zacarías capítulo 4 vienen siendo el tipo. Todo tipo en la Biblia tiene el prototipo. El prototipo viene siendo el cumplimiento del tipo. Y si el tipo eran hombres de carne y hueso, el prototipo tiene que ser hombre de carne y hueso. Son 2 personas que se van a convertir después del rapto, cuando el anticristo esté gobernando de Jerusalén y que prohíba que la gente hable de Dios, prohíba todo lo que tenga que ver con el Evangelio, prohíba todo lo que tenga que ver con la Biblia, so pena de muerte. Dios va a poner a 2 testigos en sus propias narices para demostrar al diablo que el poder es de Dios. Y ahí, desde la misma Jerusalén, van a predicarle al pueblo judío
el Evangelio las 24 horas al día, si es posible. Entonces la Biblia dice que ellos, el anticristo los va a matar, pero Dios los va a resucitar. Y eso hace parte de la primera resurrección. Entonces que en la primera resurrección se da por varias etapas. ¿Quiénes son? Bueno, esa es la pregunta del millón. Porque la Biblia no dice quiénes son. Se puede decir que Moisés y Elías, pero eso son conjeturas. O sea, a ciencia cierta, algunos dicen que es Moisés y, bueno, Elías y Enoc, porque sacan la conclusión del libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 22, que dice la Biblia que está establecido para Dios que los hombres mueran una sola vez. Y como estos dos hombres no murieron, sino que Dios se los llevó vivos, entonces tienen que venir a morir, porque está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez. Pero mi hermano querido, a Enoc, la Biblia lo inhabilita para que sea uno de los testigos. Porque en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 5, Hebreos 11, 5, dice que por fe Dios traspuso a Enoc para que no conociera muerte. O sea, Enoc no puede conocer muerte porque Dios lo estableció así. Ahora Dios no lo va a traer para que muera. Pero dice la Biblia que está establecido que los hombres mueren una sola vez y no han muerto. Pero es que toda regla tiene su excepción. Porque en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, verso 51, dice que no todos moriremos, sino que algunos seremos transformados vivos. Cuando venga Jesucristo por su iglesia, los que estemos vivos seremos transformados. Entonces, pues, no puede entrar en ese grupo de gente que no va a morir. Ahora, ¿quiénes son? Por las señales que dan, que van a parar la lluvia para que no llueva durante 3 años y medio, eso nos identifica Elías. Y Elías es uno de los testigos, porque la Biblia dice que viene antes de Cristo. Elías es un testigo porque Elías tuvo ese poder. Y el otro herirá a la tierra con plaga y convertirá el agua en sangre. Y ese poder lo tenía Moisés. Entonces algunos dicen que pueden ser Moisés y Elías en representación de la ley y los profetas. Pero yo diría, hermano, que pueden ser dos judíos común y corriente que Dios le puede dar el poder, porque el poder ni era de Moisés ni era de Elías, era de Dios. Entonces, si la persona quiere saber quiénes son, bueno, quédese que cuando Jesús venga por la iglesia va a saber quiénes son, pero es mejor que nos vayamos, gloria a Dios. Amén, amén. Sí, mejor nos vamos, gloria al Señor. Bueno, siguen saludando la hermana Sandra Costa de Sabana Grande. Presente la pastora Doreley Charris. Te envía saludes, papi. Dios te lo bendiga, gloria a Dios. El hermano Rudy de la Hoz Ortiz pregunta, hermano Otto, por favor explique un poco sobre el pre y el post milenialismo. Hay 4 teorías. Hay pre-mileniarismo, post-mileniarismo, intermileniarismo y pre-mileniarismo. O sea, son 4 escuelas escatológicas que hay a nivel general. El postmileniarismo enseña de que Jesús viene después del milenio. Que son esas iglesias que predican el evangelio del reino. En Montería hay una, en Barranquilla hay varias. Ellos están predicando el evangelio del reino, que la iglesia tiene que apoderarse de los bancos, que la iglesia tiene que apoderarse del sistema político, que la iglesia tiene que apoderarse del sistema económico, que la iglesia tiene que apoderarse del sistema religioso, que la iglesia, que cuando Jesucristo venga a reinar, ya la iglesia se lo tiene todo preparado. O sea que Jesús viene después del milenio. Esos son los post-mileniaristas. Los intermileniaristas dicen que Jesús viene en medio del milenio, o sea, en la mitad del milenio. O sea, que la iglesia le prepara un poquito y él prepara el resto. Los amileniaristas, los premileniaristas. Los pre dice que Jesús viene antes del milenio y que va a inaugurar el milenio. Y los amileniaristas dicen que no hay ningún milenio. O sea, a ver si aclaramos un poco. Están los amileniaristas, dicen que no hay milenio. Esa es la doctrina de la Iglesia Católica. Los premileniaristas enseñan que Jesús viene y da comienzo al milenio. Los inter dicen que Jesús viene en la mitad del milenio. Y los post dicen que Jesús vendrá después del milenio. Esas 4 escuelas están vigentes en la actualidad, pero según la Biblia, hermano, la doctrina correcta es la
premileniarista. O sea, Jesús viene antes del milenio. Con Jesús se le da comienzo del milenio. Esa sería la explicación, porque son 4 escuelas. La A dice que no hay milenio. La pre, que Jesús viene antes del milenio. La inter viene en medio del milenio. Y la post viene después del milenio. Esa es la explicación. Okay. Nosotros somos premileniaristas. Nosotros creemos y predicamos que Jesús viene y comienza el milenio. Somos premileniaristas. Hay que hacer la aclaración. Amén. Bueno, la hermana Mónica Judith Villarreal Figueroa dice: el Señor lo bendiga, hermano. Le habla el pastor Ubaldo. Mi pregunta... Ubaldo Mesa, Dios te bendiga, hermano Ubaldo. Mi pregunta es, según 1 Corintios 13:10, cuando venga lo perfecto, ¿esto se cumple en 1 Corintios 15:51 o se da en otro momento? No, eso, cuando venga lo perfecto, mi hermano querido, a ver, yo quiero hacer una explicación, porque esto ha dado, digamos, base para que los testigos y todas aquellas iglesias que no creen en los dones del Espíritu Santo dicen de que ya vino lo perfecto y que ya esos dones se acabaron, porque ya Jesucristo envió el Espíritu Santo. Pero, hermano, nuestra santificación es un proceso. Jesús nos perdonó del pecado. Eso fue lo primero que hizo. Después nos liberta del poder del pecado. Y después nos da la victoria sobre el pecado. O sea, cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él nos perdona todos los pecados que nosotros hicimos desde que nacimos hasta el momento que le entregamos la vida a Cristo. O sea, Él perdona nuestros pecados. Después nos capacita para que el cristiano confronte el pecado con las arras del Espíritu Santo que ya la tenemos. Pero cuando Jesucristo venga y este cuerpo sea transformado, Él nos va a libertar del poder del pecado. O sea que ya no vamos a pecar más porque la carne será totalmente transformada. Entonces cuando vamos a ser perfectos. ¿Por qué? Porque Jesús en el Sermón del Monte, yo estoy hablando de Mateo capítulo 4, verso 45, dice: sé vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, hermano. Mientras estemos en este cascarón de carne, vamos a tener problemas. Mientras que estemos en este cascarón de carne, vamos a seguir pecando. Porque Jesús no nos ha librado todavía de la presencia del pecado, es la palabra. O sea, Jesús nos perdona el pecado, nos ayuda a vivir en santidad y nos va a librar de la presencia del pecado en nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando nuestro cuerpo sea totalmente transformado. Entonces, en el contexto que está la palabra, cuando venga lo perfecto, que es 1 Corintios capítulo 15, es cuando la trompeta suena y nosotros seremos transformados. Entonces ya seremos perfectos. Amén. Bueno, no puede pasar por alto saludar a César Machado y Rigoberto Machado, papi, desde Las Moras. Dios le bendiga. Mis hermanitos queridos. Amén. Somos 2 hermanos y nos queremos, hermanos, con un amor fraternal. Amén. Bueno, Fontalvo Juan pregunta: saludos maestro Otto, Apocalipsis 2:18. Cuando dice ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, ¿de qué habla? Eso es Apocalipsis capítulo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Ahí se hace como que un anuncio solamente, pero la caída final está en el capítulo 18, ¿verdad? Solamente que ya acá se hace como un anuncio. Ha caído la gran Babilonia. En una clase pasada nosotros hablamos de que la Biblia hay que interpretarla en 3 niveles: la profética, la histórica y la arquetípica. Refiriéndonos a Babilonia, la parte profética de Babilonia fue cuando Isaías, 120 años antes que la profecía se cumpliera, dijo que Babilonia iba a ser destruida por los medios y los persas. Eso fue 120 años aproximadamente antes que eso sucediera. Pero ya eso sucedió. Cuando Isaías lo dijo era una profecía. Era profecía.
Ya se cumplió, ya Ciro destruyó a Babilonia, en este momento es historia, y eso pasó. Esa parte de la historia, pero está la parte arquetípica. La palabra arque quiere decir un modelo por el cual se van a copiar otros, un modelo. Entonces, cuando la Biblia habla en Apocalipsis de la Babilonia o la Gran Babilonia, no es la Babilonia asiática, la que fundó Nimrod y la que embelleció Nabucodonosor. Es un arquetipo, quiere decir que es un sistema que florece en el siglo XXI, pero que tiene su raíz allá en la antigua Babilonia. Es un sistema que está como que englobando la parte política, la religiosa y la económica, y por eso yo siempre he sostenido, hermano, que la política y la religión son incompatibles. O sea, un verdadero cristiano, mi hermano querido, no se identifica, no se pone la camiseta de ningún partido político, porque Jesucristo no vino a fundar un partido político, Jesucristo fue a fundamentar su iglesia. Entonces, en este momento, hermano, esa gran Babilonia, que ha dado a beber el vino de su furor a las naciones, a través de muchas cosas, a través de la idolatría, a través de la economía, a través de la política, hermano, porque es que la política es el arte de gobernar, pero la politiquería hace parte de la Gran Babilonia. Entonces, ese sistema que tenemos ahora, que está inclusive metiéndose en la iglesia, hermano, va a ser destruido. Va a ser destruido. Es un arquetipo. Bueno, el hermano Iván 10 dice: Pastor, Dios le bendiga. Una pregunta: ¿en el milenio habrá oportunidad para la humanidad? Mi hermano, en el milenio, aunque la Biblia no lo dice literalmente, voy a hacer una aclaración sobre quiénes van a vivir en el milenio. Y usted en su casa le puede apuntar el libro de Mateo capítulo 17. Ahí se habla de la gran tribulación, de la transfiguración. Ahí está lo que llama el milenio en miniatura. Está Jesús glorificado, que va a ser el rey del milenio. Hay 3 judíos, que es Jacobo, Pedro y Juan, que están convertidos y representan la nación hebrea. Está Moisés y Elías con cuerpo glorificado, representando a la iglesia, que van a ser levantados y los que van a resucitar cuando Cristo venga. Y hay una muchedumbre en el Pidemonte, donde Jesús dejó a los otros 9 discípulos, que ellos andaban detrás de Cristo por lo que le convenía, porque Jesús los sanaba, porque les multiplicaba los panes, pero no estaban convertidos. Tanto que cuando los 9 que quedaron acá abajo no pudieron sacar el demonio, la gente seguía, se le levantó y empezaron a hacerle la guerra. Por eso cuando Jesús baja del monte dijo: generación maligna y perversa. O sea, no le está diciendo a los 9 que quedaron, le está diciendo a la gente que estaba ahí, que seguían detrás de él por lo que le convenía, hermano. Eso es lo que es el milenio. El milenio va a estar viviendo Cristo, va a estar el pueblo judío convertido, va a estar viendo la iglesia, y un 4% de la población del mundo que van a sobrevivir la gran tribulación, van a pasar vivo la gran tribulación, y sobre ese remanente de gente mundana, porque la otra vez sacamos una cuenta, ¿verdad? Que muere 1/3 más 1/4, eso da más de la mitad de las personas del mundo. La población mundial en los 7 años de gran tribulación va a ser totalmente diezmada, pero esa gente que pasa con vida la gran tribulación, que son inconversos, hermanos, van a reproducirse durante el milenio, porque la muerte del milenio va a ser escasa para la gente inconversa, y ellos se van a multiplicar. Pero después del milenio el diablo es suelto, estoy citando porque le dice capítulo 20, verso 10, y los vuelve a engañar. O sea que después del milenio, hermano, gente inconversa que pase con vida la gran tribulación, yo diría que es difícil. La Biblia no dice que van a ser salvos, sino que dice que desciende fuego del cielo y los quema. La pregunta: ¿y qué va a pasar con los niños? Que en el momento que descienda fuego del cielo y los queme, ¿qué va a pasar con los niños si de ellos es reino de los cielos? Bueno, la pregunta es, yo estoy hablando es después del milenio, cuando el mundo nuevamente se levante contra Cristo y su reino, y del cielo desciende fuego y los quema. ¿Qué va a pasar con los niños que sean niños en ese momento? Yo hago una pregunta: ¿qué pasó con los niños del diluvio? ¿Qué pasó con los niños en Sodoma y Gomorra? Bueno, Dios les puede quitar la vida a ellos porque la vida es de Dios. Dios le puede quitar la vida a una persona porque la vida le pertenece a Dios.
Una persona no le puede quitar la vida a otra persona, porque la vida le pertenece a Dios. Pero la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. O sea que si después del milenio, cuando ya la gente se levante nuevamente en contra de Cristo y de la iglesia y de su reino, y descienda a fuego del cielo, hermano, los que estén en estado inocente en ese momento son salvos. Cuando venga el cataclismo final, cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, para el hermano que hizo la pregunta, lo puede leer ahí con toda esa actitud. Dice el versículo 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto nuevamente y vuelve a engañar a la gente. O sea que en el milenio, hermano, no hay gente salva. No va a haber gente salva. Entonces gente salva. Algunos dicen que sí, pero la Biblia no dice eso. Nadie será, porque el diablo los vuelve a engañar. Bueno, Laura López, la hermana Laura López pregunta, ¿en la cúpula dorada es donde será construido el templo? Amén, sí. La cúpula dorada, según el primer libro de Crónicas, cuando Salomón va a edificar el templo, dice que el templo que hizo Salomón lo hicieron en el monte Moriah, que es un monte conocido en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 20, cuando Abraham va a sacrificar a su único hijo, Dios le dijo, ve allá el monte Moriah. Abraham estaba en Hebrón. El monte Moriah quedaba como a 3 días de camino. Y fue en esa piedra, dice la tradición judía, la tradición musulmana, que fue donde Moisés amarró a Isaac en el monte Moriah y lo iba a sacrificar. Bueno, no lo hizo porque Dios intervino y no lo dejó. Dicen los musulmanes que quien iban a sacrificar era Ismael. Abraham iba a sacrificar a Ismael. Por eso para los musulmanes ese lugar tiene un valor histórico y religioso muy importante. Y dicen los musulmanes que de esa piedra fue donde Mahoma subió al cielo después que los romanos destruyeron el templo. En un momento de la historia de la Edad Media, los musulmanes se apoderaron de Jerusalén y hicieron la mezquita Omar en ese lugar. Y los judíos no la pueden destruir. ¿Por qué? Porque para los judíos les prohíbe su religión, hermano, destruir un lugar sagrado. Entonces, en la guerra de los 6 días, que los judíos se apoderaron de Jerusalén, fácilmente pudieron haber destruido la mezquita porque ellos ganaron la guerra. Pero a ellos se les prohíbe destruir un lugar santísimo. De tal manera que dejaron la mezquita allí. Y es ahí donde está el lomo de la roca, la cúpula de la roca, la cúpula dorada o la mezquita de Omar, que fue el que la hizo, hermano. Ahí estará. ¿Quién la hace con ella, hermano? ¿Quién la va a quitar? La verdad que está dentro de los misterios de Dios, que la Biblia no dice. Pero esa mezquita tiene que ser quitada, porque ahí está la emplanada donde Salomón hizo el templo, y es ahí donde se va a hacer el templo. Es el tercer templo. Amén. Mónica Judith Villarreal Figueroa, según 1 Corintios 15:51, la iglesia va a estar en cuerpo glorificado en el cielo, también en la tierra en el milenio estaremos con cuerpos glorificados. Amén, sí, claro. Sí, en el milenio, o sea, la iglesia en el milenio va a estar con un cuerpo glorificado. Ahora que si nos vamos a conocer, sí nos vamos a conocer, porque a Moisés y Elías, en el monte de la transfiguración, los discípulos lo conocieron y ya tienen un cuerpo glorificado. O sea que de pronto ya con un cuerpo glorificado no vamos a estar tan viejos, ni los niños van a estar tan niños, sino que vamos a estar como cuando cuando Dios hizo a Adán, más o menos de la edad de Adán, que estaremos en el milenio. Amén. Julio Sarmiento pregunta, dice, hermano Toniel, si puede explicar acerca de los 144,000 sellados. Esos 144,000 sellados, hay un libro que tienen los testigos de Jehová que se llama Sea Dios Veraz. Usted se lo puede conseguir, Sea Dios Veraz, un libro de los testigos. Ese es el caballito de batalla de ellos. Dicen los testigos en ese libro, y en muchas revistas de Atalaya, que esa es la iglesia celestial. Los 144,000 están en Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 8. Dicen que son los únicos que van a resucitar con un cuerpo glorificado. Los únicos. Dicen que son los únicos que están sellados. Dicen que son los que van a subir al cielo y con Cristo desde el cielo van a reinar y gobernar la tierra durante el milenio. Dice que hacen parte de su denominación y que son solamente 144,000, ni uno menos ni uno más. A ver, ¿qué enseñan los testigos?
que es la iglesia celestial, que son los únicos que van a resucitar con un cuerpo glorificado, que son los únicos que van a subir al cielo, que son los únicos que van a reinar con Cristo desde el cielo durante el milenio. Pero la Biblia enseña totalmente diferente. Porque ellos dicen que ni uno menos ni uno más. En 1 Corintios capítulo 15, verso 51, la pregunta que hizo la pastora ahorita, dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, todos. Ellos dicen que solamente son 144,000, pero lea 1 Corintios 15, 51, 5, dice que todos seremos transformados con un cuerpo glorificado. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 1, verso 13, dice que ya nosotros fuimos sellados. Pablo está hablando eso en el año 45 después de Cristo y todavía los testigos no existían. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 4, que son las primicias, hablando de los 144,000. Entonces yo una vez le pregunté a un testigo, con el respeto que merecen, ¿verdad? Porque uno puede hacer, ¿cómo es? Respeta su vida aunque no la comparte. Apocalipsis 14, 4, hablando de los 144,000, dice que son las primicias. Apocalipsis capítulo 14, verso 4, hablando de los 144,000, dice que esos son las primicias de lo que van a ser rescatados del pueblo judío. Yo hago una pregunta. Cuando dice que son las primicias, ellos dicen que son solamente esos 144,000. Dice, ni uno menos, ni uno más, pero dice que son las primicias. Yo hago una pregunta, y le hice una pregunta a un testigo. ¿Qué significa para ti primicia? Pero la respuesta es los primeros. Cuando hay primero es porque hay segundo y hay tercero. O sea que esa doctrina de los testigos, hermanos, la misma Biblia se encarga de derrumbarla. ¿Quiénes son los 144,000, hermanos? Son judíos, 12,000 de cada tribu, que se van a convertir después del rapto de la iglesia para predicar el evangelio al resto de la nación. Esos son los 144,000 sellados. El hermano Andrés de las Salas pregunta: cuando seamos arrebatados, ¿tendremos memoria de lo que vivimos antes? Es decir, ¿recordaremos a nuestras familias, amigos en la tierra? Fíjate una cosa de que hay unas almas que ya ellos murieron en Apocalipsis capítulo 6 y ellos tienen memoria. O sea, con la muerte, el alma, aunque la pregunta no es esa, pero sí voy a explicar esto. Cuando la persona muere, no queda un sueño, no queda dormido. El alma sale del cuerpo y conserva sus facultades. En el momento en que seamos transformados en el rapto, sí, nosotros vamos a conservar nuestra memoria. Bueno, ¿qué pasará con las personas que tienen personas inconversas y van a entrar a las bodas? Y ellos en las bodas se van a estar gozando, y si tienen memoria van a recordar que en la tierra quedaron algunos hermanos, parientes que están en la gran tribulación. ¿No será que una persona se va a estar gozando sabiendo que tiene un hermano que está pasando por la gran tribulación en un momento en que el hombre buscará la muerte y la muerte huirá de ellos, donde la temperatura va a calentar 7 más de lo que está calentando ahora, y lo dice la Biblia, donde va a haber unas plagas, hermano, de la gente, el agua se le va a convertir? ¿Será que una persona, que si sigue con la memoria, si tendrá memoria, si recordará el pasado, tendrá una felicidad plena en las bodas o en la Nueva Jerusalén, sabiendo que un pariente está en el lago de fuego? Mi hermano querido, contestando a la pregunta, sí vamos a tener memoria, porque la Biblia sí lo enseña. Apocalipsis capítulo 6, verso, voy a dar la cita, sí vamos a tener memoria, la Biblia sí lo enseña. 6, verso 9, 10 y 11. Lo que pasa es que nosotros ahora tenemos dos familias. La familia en Cristo, que es la familia espiritual, y mi familia en la carne, que son mis hermanos en la carne. Cuando el cuerpo se ha transformado, ese vínculo carnal se va a acabar. De eso sí no hay memoria. Porque la verdadera familia después del rato va a ser mis hermanos en la carne. Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 14, cuando fue José, María y sus hermanos, y le dijeron: ahí está tu familia. Y dice: ¿quién es mi familia?
O sea, en ese momento él estaba rompiendo el vínculo carnal con su familia. De mi verdadera familia, y mostré entonces a los discípulos. Mateo capítulo 14, usted lo puede leer, hermano. Pero si vamos a tener memoria, bueno, no vamos a quedar desmemoriados. Vamos a recordar que Cristo nos salvó, que Cristo murió por nuestros pecados, etcétera, etcétera. Amén. Bueno, y Elizabeth Barreto Fernández dice: saludo, hermano Otoniel, de la Iglesia Misión Jesucristo, Lirio de los Valles, los pastores Libardo Rivera y Elizabeth Barreto. Mi pregunta es: ¿cuál es la séptima trompeta y en qué tiempo se cumple? Bueno, con relación a esas trompetas, de pronto ya está pensando en Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Dice: cuando al sonar la séptima trompeta, yo voy a leer ese texto bíblico, pues de pronto eso tiene a muchas personas. Capítulo 11 de Apocalipsis, verso 15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta trompeta de Apocalipsis capítulo 11, verso 15, hay que desconectarla de las trompetas que están en Apocalipsis capítulo 8 y 9. Hay que desconectarla totalmente. Porque Jesucristo no viene cuando suene la séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 9. Porque después de esa trompeta vienen las copas. Y Jesús viene cuando se derrame la séptima copa. Porque al derramar la séptima copa dijo: hecho está. Entonces hay que desconectarla. ¿Y por qué hay que desconectarla? Porque es una trompeta totalmente diferente. La Biblia habla de varias trompetas y varias formas de sonido de trompeta. A los pastores les voy a dar una cita que está en el libro de Números capítulo 10. Allí Dios manda hacer 2 trompetas. Y esas 2 trompetas se tocaban para diferentes eventos, en diferentes circunstancias y con diferentes toques. O sea que cada toque tenía un mensaje diferente. Cuando se tocaba una sola trompeta y el sonido era sostenido, se estaban llamando a los príncipes. Si tocaban las 2 en repique, era para que el campamento se preparara para detenerse. Si era una sola trompeta y en repique, era para que el campamento saliera. O sea, usted puede leer ahí que cada toque de trompeta estaba mostrando un evento diferente. Entonces, cuando ya Israel iba a salir de viaje en el desierto, eso era en el desierto. Y entienda, mi hermano, de que todos los eventos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento son principios que rigen a la iglesia. Entonces yo pienso que la trompeta que va a sonar cuando Jesús venga por su iglesia, esa trompeta va a sonar en repique, ¿verdad? Y es un anuncio que el campamento iba a ser levantado, pero esa trompeta de Apocalipsis capítulo 11, verso 15, no tiene que ver nada con la trompeta de Apocalipsis capítulo 8 y 9, porque son trompetas totalmente diferentes, que tienen toques diferentes y que anuncian movimientos diferentes. La hermana Yoleida Saltarín Maurí. Bendiciones, hermano. Explique un poco de la resurrección que habla en Apocalipsis 26. ¿A quiénes se refieren? Bueno, aquí vamos a dar respuesta que tiene la Biblia. Aquí no vamos a improvisar, porque las cosas secretas pertenecen a Dios. Apocalipsis 20, verso 6. 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. Para dar respuesta a esta pregunta, lo que tiene parte de la primera resurrección, yo voy a leer textualmente lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 28 y 29. Evangelio según San Juan, porque eso lo explica de manera literal, de manera directa. Apocalipsis 5, versos 28 y 29 es la respuesta. Dice: no os maravilléis de esto,
porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los unos, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, que es la que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Resurrección de vida, somos los bienaventurados, porque ya no vamos a sufrir la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Separado eternamente en un lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Lo dice Apocalipsis capítulo 20. Separado eternamente en un lago. La muerte de fuego. Más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí habla de dos resurrección. Resurrección de vida y resurrección de muerte. La primera y la segunda. Entonces dice bienaventurados. ¿Quiénes? Los que se van en rato. Los que van a resucitar primero cuando Jesús venga y suene la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Eso hacen parte de la primera resurrección. Amén. Bueno, el hermano Jonathan Santos dice, ¿habrá oportunidad de salvación después del rapto? Y si lo hay, ¿cómo sería? Bueno, esa pregunta es bastante pringamoseada, que algunos dicen que sí, otros que no. Una pregunta pringamoseada. Pero algunos dicen que no, otros que sí. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia sí enseña que con el rapto termina la gracia. La gracia es salvación gratuita para todos. Pero el rapto no termina con la misericordia. Porque la misericordia es eterna. Y después del rapto, dice la Biblia que después del rapto, que aquí está hablando ya cuando el anticristo haga su imagen, en capítulo 14 de Apocalipsis, Dios en su misericordia va a enviar 3 ángeles que van a predicar el evangelio eterno a todas las naciones, tribu, pueblo y lengua. Eso será después del rapto. Y van a dar un mensaje. Ya el anticristo va a estar gobernando. Ya el falso profeta habrá hecho la imagen, etcétera, etcétera. Se me perdió el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Dice que el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora la imagen y a la bestia y se pone la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Eso será en la gran tribulación. ¿Qué va a pasar con el mensaje de esos ángeles, hermano? Que algunas personas lo van a escuchar, y algunas personas, hermano, no van a adorar a la imagen, ni se van a dejar poner la marca en su frente. Van a ser torturados, sí. Van a ser degollados, sí. Pero, hermano, esa gente también resucitan, hacen parte de la primera resurrección, porque le dije con anterioridad que la primera resurrección se da por etapas, ¿verdad? Entre la primera resurrección están los 2 testigos. Eso hacen parte de la primera resurrección, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente que se deje marcar, que no adore la imagen y que se rebeldice en el anticristo? Hermano, le va a pasar lo que le pasó a los hombres judíos en Daniel capítulo 3, donde se le pararon y no adoraron la imagen de la bestia y lo echaron en el lago de fuego, pero Jesucristo lo salvó. ¿Qué va a pasar con esa gente, hermano, que no adore la imagen? Apocalipsis capítulo 20, verso 4, 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a su imagen, ni a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en su frente, ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué va a pasar, hermano? Van a ser salvos. O sea que sí va a haber gente salva en la gran tribulación. Pero quiero hacer una aclaración. Y es que cuando se hace un juicio aquí en la tierra, el juez tiene en cuenta los atenuantes y los agravantes. ¿Qué es un atenuante? Es lo que minimiza la culpa, que es la que busca el abogado para que el juez declare inocente al reo. ¿Qué es un agravante? Un agravante es lo que compromete la situación de un delito dadas las circunstancias en que se dieron. Si en Colombia el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, aquí en Colombia hay varios códigos, el Código Civil y el Código de Procedimiento Penal. El Código Civil te dice a ti lo que es un pecado, lo que es un delito.
Pero el Código de Procedimiento Penal, cuando una persona comete un delito, da la forma como la persona se juzga, que se le hace una audiencia, que necesita un abogado, que necesita el fiscal y todo. Es el Código de Procedimiento Penal, habla de las audiencias y dice la cuantía que se le va a poner a la persona que cometió el delito. Entonces, hermano, eso salió de la Biblia, porque en la Biblia habla de atenuantes y habla de agravantes. ¿Qué pasa con una persona que se quede en el rapto y tenga estos agravantes que están en el libro de Hebreos capítulo 6, versos 4 y 5? O sea, aquí tenemos unos agravantes. La pregunta es, ¿qué pasa con la gente que se queda en el rapto? ¿Será salva? Yo pienso, mi hermano querido, que eso lo determina Dios. Que va a haber gente salva, sí va a haber gente salva. Pues la Biblia lo dice. Pero ¿quiénes son los que se van a salvar y quiénes son los que se van a salvar? ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 6, versos 4 y 5? Hebreos 6, versos 4 y 5. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados Hay un agravante. y gustaron del don celestial Segundo. y fueron hechos príncipes del partícipes. del Espíritu Santo. Van 3. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Van 4. Y los poderes del siglo venidero. Van 5. Hay 5 agravantes, hermano. Ahí no está hablando de una persona inocente. Porque ¿qué es un agravante? Un agravante es cuando la persona comete un delito y sabía que eso era delito. O sea, no es cuando la persona que es ignorante, bueno, lo hice, pero hay una ley aquí en Colombia que ignorar el delito no exonera a la persona de culpa. O sea, lo hice y no sabía, sí, pero te culpan. Porque por el hecho que una persona ignore el delito, no lo exonera de culpa. Pero tiene un atenuante. O sea, lo castigan menos porque él lo hizo por ignorancia. Pero es muy diferente cuando la persona lo sabía, que lo maquinó, lo planificó, buscó otra persona para que lo ayudaran. Esos son agravantes. Lo hizo con premeditación. Y si buscó otra persona para que lo ayudaran, ahí hay concierto para delinquir, etcétera, etcétera. Esos agravantes comprometen a la persona. O sea, la culpa es más grave, más elevada. Entonces, ahí hay 5 agravantes que para mí, hermano querido, pudiendo mirar entre paréntesis, entre líneas en la Biblia, ¿verdad? Que no es lo mismo que si una persona se quedó, pero era un vendedor de yuca en el mercado, o era una persona que paraba trabajando, que de pronto le dieron a duras penas un tratado, que nunca fue miembro de una iglesia, que vivió de, digamos, ignorancia. Dios le puede dar la oportunidad, escuchando el mensaje del ángel, por supuesto que se va a tener decapitado. Una persona que fue evangélico, que predicó la palabra, que ministró con poder, hermano, y se queda. Yo pienso que él la tiene difícil. La tiene difícil, hermano. O sea que es mejor estar preparados ahora, ¿verdad? Estar preparados, hermano, sí, señor, porque después del rato, hermano, la situación se pone complicada. Sí, y los que están apartados, es tiempo de buscar de buscar a Dios, porque ya viene pronto. Los que estén apartados tienen unos agravantes. Ellos tuvieron y conocieron la palabra, etcétera, etcétera. Amén. Bueno, dice la hermana Giselle Ortiz, pregunta, en el Apocalipsis dice que al final en el juicio se abrirá el libro de la vida y los que se hallan serán salvos. Entonces la pregunta es si es posible que haya gente del milenio que se salve por estar escrito en este libro. O sea, que en el milenio... No, en el milenio los que ya están escritos en el libro de la vida lo levantaron el rapto, ¿verdad? O sea, en el milenio nadie va a estar... Porque los que están escritos en el libro de la vida son los que estamos ahora, en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Son salvos. Pero en el milenio ya no va a haber, porque ya la salvación ahora dice el apóstol Pablo en los Romanos, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Si oye la voz de Dios hoy, no endurezca vuestro corazón, porque en el milenio, hermano, ya el tiempo ha pasado. O sea que ya ahí no van a haber escritos nada, gente en el libro de la vida. Los que estén escritos en el libro de la vida se van en el rapto. Se van en el arrebatamiento. Amén. Dice Mónica Judith Villarreal Figueroa, dice, los judíos que no van al cielo, porque ellos serán salvos aquí en la tierra, ellos se reunirán con la iglesia en el milenio, en tierra, en cuerpo, estarán ellos. O sea, ¿en qué cuerpo estarán ellos, los judíos? Bueno, los judíos durante el milenio van a estar con un cuerpo de carne y hueso como el nuestro, ¿verdad? Porque a la iglesia es la que se le va a dar un cuerpo glorificado. Ya cuando va a entrar a la Nueva Jerusalén será otra cosa. Pero Jesús viene en su segunda venida
Los judíos se convierten durante el milenio y los reciben con un cuerpo natural. Tanto que en el milenio van a hacer el templo y ellos van a hacer su sacrificio en el templo, pero ya no para perdón de pecado, ¿verdad? Ya los sacrificios que se van a hacer en el templo milenial será como será algo conmemorativo. Lo mismo como nosotros ahora hacemos la Santa Cena, ¿verdad? Es como un recorderis, pero ya no para limpiar pecado, porque ya en el milenio pues ya no va a haber problema de pecado, porque Dios va a quitar el pecado en un día, dice el libro de Zacarías. En el milenio no va a haber pecado, pero sí los inconversos es otra cosa. Los inconversos sí tendrán un cuerpo pero el pueblo judío van a tener un cuerpo como el nuestro, pero convertido. Ya para entrar a la Nueva Jerusalén, y ahí sí tendrán que entrar con un cuerpo glorificado. Bueno, aquí dice el hermano Jonathan Santos, dice, hermanos, ¿podría hablar un poco acerca de Gog y Magog? La hermana Mónica, Dios la bendiga, la pastora, ella como que tenía un cuestionario. Bueno, y ese es el propósito, ¿verdad? Que la gente pregunta. O sea que bendiciones a la hermana Mónica, Dios la bendiga y Dios la guarde. La palabra Gog en la Biblia tiene varios significados. En el libro de Génesis capítulo 10 habla de dos muchachos que eran nietos de Noé. O sea, eran dos personas de carne y hueso. En Génesis capítulo 10. Esos muchachos poblaron la parte norte del continente europeo, según la tabla de las naciones de Apocalipsis capítulo 10. En otra oportunidad nosotros hablamos de que habían 70 naciones en Génesis capítulo 10, y esas 70 naciones fueron esparcidas. Después se fueron subdividiendo. En este momento hay 120 y tantos naciones soberanas que reconoce la ONU, ¿verdad? Pero hay más de que están sometidas a otras. Por ejemplo, Puerto Rico es una nación, pero no un estado soberano, sino que hace parte de los Estados Unidos. Entonces eran dos muchachos en Génesis capítulo 10. Pero ya en el libro de Ezequiel capítulo 28 y 29 habla de una región. Ya hay una expresión geográfica, una palabra de geografía, habla de una región, la región que poblaron esos muchachos. Pero la palabra aparece otra vez en el libro de Apocalipsis, y ahí donde está el problema. A ver si explicamos esto bien. La palabra Gog y Magog, en primer lugar, eran dos personas. Génesis capítulo 10. En segundo lugar, está hablando de un lugar geográfico. Ezequiel capítulo 28 y 29. Pero en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 8, dice, y saldrán a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, o sea, los 4 puntos cardinales, que eso será después del milenio, cuando el anticristo o el diablo engañe nuevamente a la gente, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de la arena del mar, eso será después del milenio, cuando la gente se vuelva a multiplicar. La expresión arena del mar es una hipérbole, ¿verdad? La Biblia tiene muchas figuras hiperbólicas. Una muchedumbre que no se podía contar, que era como la arena del mar, es una exageración. La Biblia muchas veces exagera de manera evidente para enfatizar en el pensamiento, ¿verdad? Es una metáfora, no una hipérbole. Una hipérbole es una exageración. Se exagera de manera evidente para dar énfasis al pensamiento. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio que las murallas llegaban al cielo. O sea, de pronto no eran tan grandes, están hiperbolizando, para entender que eran grandes. Ya aquí en el libro de Apocalipsis, ni son dos personas de carne y hueso, ni es un lugar geográfico. Entonces ya aquí hay que mirarle la raíz de la palabra. La palabra Gog, como lo expresa el libro de Apocalipsis, es tinieblas. Y cuando habla de Magog, es aliado a las tinieblas. O sea, este pueblo que está aquí en Apocalipsis capítulo 20, que vieron el reinado justo de Jesús, que vieron un reinado de justicia, de paz, de gozo, de santidad, de abundancia económica, donde la gente no se enfermaba, etcétera, etcétera. Después del milenio, el diablo los sueltan y los vuelve a engañar. O sea, que parece que no se cumplen ellos
las palabras del profeta Isaías, capítulo 60, que dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Ellos, aunque vivieron 1000 años con Cristo, o la mayoría de ellos vivieron 1000 años con Cristo, aún permanecen en tinieblas. Eso es entender, hermano, que en milenio no se salva a nadie, porque God significa tinieblas, y cuando habla de Magot es aliados a las tinieblas. O sea, los hombres se vuelven a aliar al diablo, que es el príncipe de las tinieblas. Ese significa la palabra Magot en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 6. Bueno, la hermana Ingrid María Díaz Ramírez dice, bendiciones. ¿Quiénes eran los 24 ancianos? Bueno, estos 24 ancianos que están en Apocalipsis capítulo 6, o sea, en el libro de Isaías capítulo 24, yo la otra vez dije de Isaías 24, hay unos ancianos, Isaías 34, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis del 6 al 19 son pasajes paralelos. O sea, la Biblia es un libro que es coherente, o sea, va amarrando un tema con otro. Cuando hablamos de pasajes paralelos en la Biblia, son aquellos pasajes que narran la misma historia, pero que van como que añadiendo nuevos detalles, o sea, se van complementando. Yo les voy a dar las citas, hablando de estos 24 ancianos, ¿quiénes son? Isaías 24, habla de estos ancianos. El capítulo 35 de Isaías, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6 al 19 son pasajes paralelos, porque hablan de la faceta final del gobierno humano sobre la tierra. O sea, lo que va a hacer el gobierno del hombre sobre esta tierra. La tierra será vaciada, enteramente vaciada. Estos 24 ancianos, si leemos también el libro de Primera de Crónicas, capítulos 23, 24 y 25, del primer libro de Crónicas, ¿qué tal si leyéramos toda esa cantidad? En vano se nos va el tiempo, ¿verdad? El buen estudiante estudia en la casa. Cuando David empezó a organizar el sacerdocio levítico, porque ya iban a hacer el templo, ya el tabernáculo, que era el que armaba y desarmaba, y necesitaba ese poco de gente para armar y desarmarlo, ya el tabernáculo iba a ser reemplazado por el templo, iba a quedar muchos sacerdotes sin oficio, o sea, sin chamba. Porque el libro de los número capítulo 3, 4 y 5 y 6, habla de el oficio y los deberes de los levitas. Los coatitas van a coger las tablas del atrio, las cortinas, la envuelven. Los meriaritas cogen el tabernáculo, o sea que cada levita y cada grupo tenía su oficio, pero ya el tabernáculo iba a ser reemplazado por el templo y ese poco gente iba a quedar sin trabajo. Y habían 38,000 sacerdotes. Entonces, ¿qué hizo David? Los dividió en 24 grupos y a cada grupo le puso un representante o un anciano. De tal manera que cuando esos señores iban a entrar al lugar santo a quemar el incienso que lo hacían todos los días, entraba su representante en nombre de su grupo. 38,000. Los dividió en 24 grupos y a cada grupo le puso un representante, un anciano. De tal manera que estos 24 ancianos representaban el sacerdocio levítico. Eso es en el Antiguo Testamento. Pero ese era un tipo. El prototipo lo tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando Dios sacó a Israel de Egipto, en el libro de Éxodo capítulo 19, versos 4 y 5, lo constituyó un reino de sacerdotes. O sea, las 12 tribus. Era un reino de sacerdotes. Sabemos que solamente una tribu era la tribu sacerdotal, que era la tribu de Leví. Pero en conjunto, las 12 tribus eran un reino de sacerdotes. Ellos no cumplieron esa función porque, hermano, el pueblo judío se metió en un sistema religioso que si ellos miraban a un gentil se contaminaban. Entonces Dios le quitó el reino a ellos y se lo dio a la iglesia. Ahora ya en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, Dios le dice a la iglesia, ustedes son real sacerdocio.
Entonces, la iglesia, de manera individual, nadie es sacerdote, porque el sacerdocio levítico terminó cuando Jesús vino. De manera individual, hermano, el ministerio de sacerdote terminó con Cristo. Pero la iglesia en el conjunto sigue siendo un reino de sacerdotes. O sea que separados de la iglesia no somos sacerdotes. Entonces, la iglesia está fundamentada sobre 12 apóstoles. O sea, la historia del Nuevo Testamento gira alrededor de 12 apóstoles, fundamento apostólico, y la historia del Antiguo Testamento gira alrededor de 12 patriarcas que ambos Dios nos constituyó sacerdocio. O sea, 12 y 12 dan 24. Los 24 ancianos que son representativos es el prototipo, el cumplimiento de un tipo que está en 1 Corintios capítulo 24, efectivamente, hermano, representan los convertidos del Antiguo y los convertidos del Nuevo. Con toda esta explicación, redondeando todo para que quede más claro, que hemos hablado mucho del tema, es de que los 24 ancianos de Apocalipsis capítulo 6 representan todos los convertidos, desde el primero que se convirtió en el Antiguo Testamento hasta el último que se convierte en el Nuevo Testamento, todos los convertidos que ya estaremos en las bodas del Cordero, los 24 ancianos. Esos son simbólicos. Bueno, la hermana Giselle Ortiz Martínez pregunta, hermano Otto, ¿de dónde se cree que viene el anticristo? O sea, su nacionalidad. Bueno, la Biblia no lo dice, ¿verdad? La Biblia decir que van a ser en Israel, que van a ser en Colombia, que van a ser, eso la Biblia no lo dice, pero sí da como que una pista, porque el anticristo sale de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7. De ahí sale el anticristo. Y la cuarta bestia Apocalipsis de Daniel capítulo 7 representa el cuarto imperio de Babilonia hacia acá, que es el imperio romano, o sea, la restauración de Roma. Ya se dio, o sea que el anticristo puede salir del mercado o debe salir del mercado común europeo, que son 29 naciones. Yo digo 29 porque yo creo que ya Dinamarca quiere ingresar. Hay una nación que quiere ingresar, ya tiene todo el protocolo, sale de la Unión Europea. ¿De qué nación? No se sabe. Okay, bueno, el hermano Jesús Galvi dice, pastor, una pregunta en Apocalipsis 26 dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo por 1000 años. Y después de esto, ¿qué pasará con ellos? La segunda muerte, que es, dice la Biblia Apocalipsis, que la segunda muerte es el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 15, y serán lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda. Por supuesto que la muerte segunda, el lago de fuego, no tiene que ver nada con la iglesia. Pues nosotros entremos a la Nueva Jerusalén. ¿Qué va a pasar con esos sacerdotes que entran a la Nueva Jerusalén, hermano? Adoraremos a Dios por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Bueno, el hermano Jorge David dice, hermano Otto, escuché en una conferencia escatológica, el conferencista decía que en el Antiguo Testamento la Biblia se refiere al anticristo cuando habla de Gog y Magog. ¿Qué de cierto tiene esta afirmación? Bueno, es que la revelación se va dando por etapas, ¿verdad? De pronto el hermano Jorge, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, está en Medellín, fue mi discípulo aquí en Barranquilla en el instituto y bueno, hicimos un curso en Logos y creo que nos graduamos juntos. En el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, corrijo, ahorita dije 28 y 29, 38 y 39 del libro de Ezequiel. Ahí está hablando de las naciones que están en el norte de Israel, que son enemigos acérrimos del pueblo judío. O sea, en esas naciones siempre se les ha movido el espíritu del anticristo, Gog y Magog. Entonces, no, aunque la Biblia no lo dice de manera literal, no dice que o sea, yo, digamos, en una conferencia no me atrevería a decir eso de manera directa. Pero sí podemos decir de que se puede ir dando la profecía, cumpliendo la profecía de manera paulatina, ¿verdad? El anticristo es un espíritu. Y en esa gente se estaba moviendo el espíritu del anticristo. Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39. Que se da después del capítulo 37, donde está la resurrección del pueblo judío, o sea, de la conversión del pueblo judío. Tiene algo de cierto,
pero no es algo absoluto así como para uno decir que es la verdad. Bueno, el hermano William Utria, pastor, una pregunta. Correspondiente a lo que ha enseñado Dios a través de su palabra a las personas que han creído en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y se han bautizado solo en el nombre de Jesús, ¿qué consecuencia puede traer esto con Dios? La Biblia dice en el libro de Hechos 17:30 que Dios pasaba por alto la ignorancia. Con relación a esta pregunta, que es bastante, digamos, conflictiva y controversial cuando hablamos de la Iglesia Pentecostal Unida, es que la Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 6, que habla de bautismos. Hebreos, bautismo. La palabra bautismos está en plural. Hebreos capítulo 6, verso 4. No está en singular. De pronto podemos mirar eso, ¿verdad? Hebreos capítulo 4, donde habla de el capítulo 6. Sí, porque dice que hablando de viéndose ya maestro, habéis tenido necesidad que os se vianda leche espiritual. Y habla aquí de bautismos. Hebreos capítulo 6, el verso 2. Y de la doctrina de bautismos, está en plural. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús habían hasta 3 bautismos. Entonces, el bautismo de Juan, que ese fue el problema de Apolo cuando llegó allá a Éfeso, ella mandó a bautizar, ¿no?, en el bautismo de Juan. Entonces, Aquila y Priscila lo llaman por acá, pero no pelearon. Yo pienso que si la persona se bautiza en el bautismo de Juan, ¿era salvo o no era salva? La pregunta es la misma, porque Juan venía bautizando un bautismo de arrepentimiento. Después vino, cuando la iglesia no se había, digamos, organizado en todo, estaban solamente los discípulos y se le predicaba el pueblo judío, porque Jesús dio un mandamiento, y no vayan a los gentiles. Jesús le dio un mandamiento a los judíos en Mateo capítulo 10, donde comisiona a los 12, dice, no vayan ni a los samaritanos ni a los judíos, vayan a las ovejas de Israel. O sea, todavía el tiempo los gentiles no habían venido. ¿Y cómo era el bautismo, hermano? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos aceptaban el Padre y aceptaban el Espíritu Santo. El problema era Jesús, porque Jesús lo crucificaron en un madero y la ley decía que era maldito todo el que era colgado en un madero. Entonces la persona se iba a bautizar en nombre de una maldición. Entonces el bautismo dice, quieren bautizar en nombre de Jesús, en lo que ellos tenían como una maldición. Pero luego Jesús comisiona a que le predica a todas las naciones. Entonces el bautismo que Jesús mandó a las naciones, y nosotros ni somos judíos, ni el bautismo de Juan está vigente, pues eso pasó la historia. Entonces dice, ustedes vayan ahora a las naciones y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que no son títulos, sino nombres, porque la Y separa un nombre de otro. Yo me llamo José Otoniel. Yo digo José Otoniel, soy yo, pero si yo digo José y Otoniel, son dos. Y en la gran comisión Jesús utiliza la Y. En la Biblia dice en nombre del Padre y quiere decir que son 3 personas totalmente diferentes. Ahora, ¿qué dicen que son títulos? No. Cuando Moisés tuvo la osadía de preguntarle al Padre, y si los judíos me dicen cuál es tu nombre, ¿qué les digo? Entonces le dice que mi nombre es Jehová y con este nombre se me conocerá para siempre. Con este nombre, habló de un nombre. Y cuando el ángel le anuncia a María que Jesús iba a nacer, dice, y su nombre será Jesús. Se habla de nombre, no de títulos. Entonces el bautismo cristiano es en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Aunque pienso, mi hermano querido, que la pregunta es que si se bautiza en nombre de Jesús, ¿será salvo o no será salvo? Bueno, ya eso sí es potestad de Dios, ¿no? ¿Verdad que sí? Yo no podría decir que, porque la salvación le pertenece a Dios, pero el bautismo tiene que ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Ismael Bravo dice, bendiciones hermano Otoniel, le habla Ismael Bravo, líder de caballeros de la Iglesia La Paz de Dios de la pastora Clarena Gil. Yo le bendiga, hermana Clarena.
Mi pregunta, muchas personas hablan del arrebatamiento y que Cristo vendrá y se llevará a su iglesia y después vendrá por los que venzan en la gran tribulación. Si hablamos de una segunda venida, parece que sí se hablasen de tres, las que ya pasó cuando fue crucificada, la segunda cuando arrebata a la iglesia y la tercera a los que venzan en la gran tribulación. No, la Biblia habla de una segunda venida. O sea, no son tres ni son dos, dice una sola venida. Porque cuando Jesús venga por su iglesia, eso no es la segunda venida. Es el arrebatamiento. O sea, hay una sola venida, no hay tres. O sea, yo corrijo algo. Una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida. En Mateo capítulo, o sea, yo hoy leí a alguien, oí decir a alguien que en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay 780 referencias directas de la segunda venida. O sea, ahí estamos esperando la segunda venida, porque ya la primera vino al pesebre, ¿verdad? Y en el libro de los Hebreos habla de una segunda venida. Que la gente confunda el arrebatamiento con la segunda venida, esa es una falla grave. Porque o sea, falta una venida, la segunda venida. O sea, la primera es cuando vino en el pesebre, ajá, que ya se accedió. Estamos esperando la otra. O sea que si en la otra son tres, serían cuatro. Porque 3 más 1 serían 4. O sea, 3 para levantar la iglesia, para venir a buscar los que se queden, y después para venir otra vez serían 3, y la que vino en el pesebre serían 4. O sea, yo pienso de que esa interpretación es incorrecta, porque en el libro de Juan, capítulo 14, vamos a ver si leemos esto, ¿verdad? O sea, hay 2 venidas. La primera el pesebre y la segunda el trono, y no hay más. Dice Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí le está hablando a la iglesia. Y si me fuere y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez. Pero esto no hace parte del retorno de Cristo a reinar por 1000 años. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. ¿Qué significa que Jesús viene a tomarse a sí mismo? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo es un Cristo corporativo. Él tiene un cuerpo místico y no tan místico, y es místico porque es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces Jesús viene por su cuerpo y dice, me tomaré a mí mismo para que donde yo esté y vosotros también estéis. Pero aquí no dice que va a llegar a la tierra, sino que en las nubes viene y nos toma y regresa a las bodas del Cordero. Que es diferente lo que dice Mateo capítulo 24, verso 25, dice que vendrá y todo le verá, y las naciones se lamentarán. Ahí viene en su segunda venida. Entonces no es cierto que Jesús viene 2, 3, 4 veces, viene 2 veces. Primero ya llegó en pesebre y segundo a reinar. Y punto. Listo. Laura López dice, pregunta, maestro, es decir que el hecho de que personas suban como invitados a las bodas no significa que vayan a ser salvos. Si entran a las bodas son salvos. Porque en Apocalipsis 6, verso 8, dice, se le dieron vestiduras blancas. Y la vestidura blanca representa justicia divina. O sea, Jesucristo lo justifica por el hecho de no haber adorado la imagen y antes de haber preferido hacer. Entran a las bodas por la justicia de Cristo. Porque dice, y se le dieron vestiduras blancas. Las vestiduras blancas, que es la justicia divina, quiere decir que Jesús los justifica a ellos por su actitud de amar más a Cristo que sus propias vidas. O sea, son salvos no por gracia, sino por el sacrificio que hicieron. Se le dieron vestiduras, entran a las bodas, pero por la justicia de Dios. Bueno, el hermano Jonathan Santos, que ha estado bastante activo, dice, hermano Toniel, mis padres le mandan saludes, Isaías Santos y Cici Arrieta. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Hermano, otra pregunta, ¿la muerte segunda ya es el cierre de todo para Satanás y todas las almas que se perdieron? Ya no serán más atormentados, sino que ese será el final de todo para ellos. No, la muerte segunda no es aniquilamiento. La Biblia no habla de aniquilamiento. La palabra muerte tiene 3 significados. La palabra muerte quiere decir separación. La muerte física
el alma se separa del cuerpo. La muerte espiritual, por causa del pecado, el hombre se separa de Dios, pero en ese caso se puede reconciliar. La segunda muerte, porque es la definitiva, porque para Dios solamente hay dos, es la muerte eterna y la muerte espiritual cuando la persona muere, porque si la persona muere en Cristo, hermano, va a la presencia de Dios. Hablando de la segunda muerte en Apocalipsis capítulo 20, la pregunta es que si la segunda muerte es aniquilación, si la persona deja de sufrir, eso no es cierto. Apocalipsis 20, verso 15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el lago de fuego la Biblia dice que será atormentado eternamente y para siempre, o sea, separado eternamente de Dios en un lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Pero sí va a tener conciencia, sí va a tener sentimiento, sí va a tener las facultades que el alma tiene de ver, sentir, sufrir, etcétera, etcétera. Porque cuando el alma sale del cuerpo, no conserva sus facultades. Cuando el alma sale del cuerpo, conserva sus facultades. Amén. El hermano Agustín Torres Chacón te envía un salude. Amén. Dios lo bendiga. Agustín Salude. Torres es el pastor, ¿verdad? Es viejo, sí, el papá ya está viejo, hermano, es más viejo que el agua. Agustín Torres es más viejo que la iglesia de Tubará. Sí. Bueno, el hermano Luis Perea, Evelyn de Alba, sí dice, hermano Toniel, muchas bendiciones. Apocalipsis 20:13 dice que los muertos serán juzgados según sus obras y lo escrito en los dos libros. ¿Cómo encajaría esto con nuestra creencia de la salvación por gracia y no por obras? Lo que pasa, mi hermano querido, es que, bueno, vamos a dar ya la última pregunta. Vamos, que está, no sé si tendrán espacio, pero sí. Nosotros conocemos un libro de origen celestial que es la Biblia. Pero en la Biblia hay otros libros que también tienen origen celestial. La Biblia habla del libro de las obras. Isaías 65, del 1 al 6. Ese libro de las obras viene siendo como cuando una persona comete un delito, le llevan a la cárcel y le abre un expediente. Es el expediente. Toda persona tiene un expediente. Isaías 65, el 1 al 6, dice que la gente se esconde para pecar, pero todo está quedando escrito. Es un libro, el libro de las obras. Hay otro libro que es el libro de los vivientes. Salmo 69, del verso 19 al 28, dice, bórralo del libro de los vivientes y no se ha escrito el libro de las obras, el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de los vivientes, hermano? Aquí en Colombia hay una institución que se llama la Registraduría Nacional del Estado Civil, y allí en esa registraduría, hermano, estamos escritos todos los colombianos. En el cielo hay un registro de todas las personas que han puesto los pies sobre el planeta Tierra. El Salmo 139, verso 16, dice, mi embrión vieron tus ojos, y todo eso quedó escrito, las cosas que después fueron formadas. O sea que tan pronto una persona es un embrión, ya es un habitante de la tierra. Mi embrión fueron tus ojos, y quedó escrito en el libro de los vivientes. Está el libro de la vida, ahí está escrito todos los salvos, Lucas 10:20, Apocalipsis 20:15 y muchas otras. Está ahí escrito en el cielo. ¿En qué consiste el libro de las obras? Todo lo que la persona está haciendo, hermano, está quedando escrito en las obras, es el expediente. Ahí están quedando los agravantes. ¿Cuáles son los agravantes? Los agravantes es lo que compromete la situación de un delito. Son por los agravantes que un juez manda a una persona a la cárcel. La Biblia dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los ladrones, ni los estafadores, ni los borrachos, etcétera, etcétera. En la Biblia hay más de 70 agravantes que le comprometen la situación a una persona, porque todo eso está quedando escrito en un libro. El libro de ¿cómo es? Gálatas capítulo 5, donde están las obras de la carne. 1 Corintios capítulo 6, del 6 en adelante. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. El libro de Romanos capítulo, ahí hay una cantidad de agravantes, y todo lo que el hombre está haciendo está quedando escrito en el libro de
las obras, ese es el expediente. Ese libro va a ser abierto en el juicio ante el gran trono blanco. Ahí están los agravantes. Pero la Biblia también tiene atenuantes. Vamos a buscar unos atenuantes en la Biblia. ¿Qué es un atenuante? Lo que minimiza la culpa. Vamos a leer en 1 Juan capítulo 1, verso 9. Hay un atenuante. Yo voy a ir buscando acá Hechos capítulo 3, 19. Los atenuantes son los que minimizan la culpa. Por causa de los atenuantes, el juez muchas veces declara inocente a la persona. Bueno, Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, nosotros tenemos el libro de las obras, que eso está escrito, todo lo que hemos hecho, los agravantes, pero hay un atenuante. Y es que si la persona confiesa, el abogado le dice al juez: Señor, pero él confesó, hermano, y eso se llama juicio anticipado. Una persona que sea abogada, que conozca la jurisprudencia colombiana, se dará cuenta de que cuando una persona confiesa, el juez le tiene que perdonar la mitad. Si le iba a dar 20 años, le pone 10, porque confesó. Eso se llama juicio anticipado. En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, dice la Biblia, Hechos 3, 19, así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Aquí hay dos más: arrepentirse y convertirse. Allá en Juan dice, el que lo confiesa, pero el libro de Proverbios dice, y se aparta. O sea, aquí podemos encontrar 4 atenuantes: confesarlo, apartarse, arrepentirse y convertirse. Estos 4 atenuantes borran los más de 70 agravantes que el hombre tiene. O sea que si la persona se acoge a estos 4 atenuantes que Dios estableció, el expediente queda en blanco. Y como consecuencia, el nombre queda escrito en el libro de la vida. Entonces, en el juicio ante el gran trono blanco dice que fueron escritos los libros de las obras. Y fueron juzgados los hombres según sus obras. O sea, ahí va a estar lo que tiene parte en la segunda resurrección. Todos ellos van a ir del lago de fuego. ¿Por qué? Porque van a ser juzgados los muertos según sus obras, y la salvación nunca se relaciona con las obras. La salvación siempre es por gracia. Bien, la pastora Gina Farag dice: Dinamarca significa la marca de Dan. Y en la profecía de Jacob dice que Dan hace caer al jinete. La pastora Gira. Es más, hermana, es que entre los 144,000 no están la gente de Dan. Y la palabra dice en el libro ella está citando el libro de Génesis capítulo 49, dice que Dan juzgará a su pueblo común de las tribus de Israel, y todavía de la tribu de Dan, en la historia bíblica, nunca se levantó un rey que fuera de Dan, ni un juez que fuera de la tribu de Dan, porque Sansón era danita, pero Sansón solamente jugó unas 3 tribus del sur. O sea, Sansón no jugó las 12 tribus. Nunca de Dan se ha levantado alguien que haya gobernado las 12 tribus. Entonces esa profecía está vigente. O sea, puede ser de la tribu de Dan y que haya nacido en Dinamarca, que esa era la nación que quiere entrar a la Unión Europea. No es Luxemburgo y no Dinamarca. Bueno, el hermano... O sea que eso tiene base, ¿verdad? Sí, el hermano Diman Ortiz dice: otro recuerda, nos espera las misiones de la Alta Guajira y México. Oremos a Dios para que nos apareje todo y viajar nuevamente. El hermano Deiman, Dios le bendiga. Él es un hermano, él es misionero. Entonces me quiere a mí enrolar en el hecho de las misiones, pero un misionero, hermano, tiene que adaptarse al medio, ¿verdad? El misionero le dan sancocho de mico y se lo come. Lo pone a dormir en un cuarto donde hay mosquitos y duerme, porque Dios lo capacita para eso. Pero hermano, y a la Alta Guajira, y el hermano Dima sabe que eso no es fácil. Allá, hermano, fuimos 2 veces, hicimos la obra, pero es duro, hermano. La obra misionera no es para todo el mundo. De todas maneras, pues estamos dispuestos, ¿verdad? Estamos como el soldado, ni nos negamos,
ni nos ofrecemos. Amén. Bueno, la hermana Beatriz Reales dice: maestros, saludes y bendiciones. Nos gozamos de escucharlos a través de este medio, los pastores Wilfrido Reales y Beatriz desde Bogotá. Oiga, mi hermano, Dios le bendiga. Mi hermana Beatriz me recuerda a Radio Minuto, ¿verdad? Para ti, mujer, era el programa de una mujer guerrera, hermano, gloria a Dios. Esa mujer, hermano, es convertida onza por onza. Realmente nació de nuevo. ¿Tú conoces a Beatriz Reales? Sí, claro. recuerdo. Sí. Ella era fuerte en Radio Minuto. Bueno, entonces estamos terminando el programa por el día de hoy, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por todos los hermanos que lograron conectarse y saludando a todos aquellos que papi, muchos saludos te envían. La hermana Nidia, Nimia González, Karina Jiménez está saludando, la hermana Marelvis Marrugo, María Piedad. Amén, gloria a Dios. De allá desde Magangué. Gloria a Dios. La hermana Ariana Fernández está conectado. Desde Polo Nuevo, sí. El hermano Luis Perea está atento. El hermano Moisés Sierra. Y todos los hermanos que en este momento, son muchos que están en este momento enviando saludos, 160 personas conectadas. Entonces, un saludo fraternal. Gloria al Señor a todos mis hermanos que se conectan y están atentos. Le damos gracias por estar pendientes de este programa y por las preguntas que yo sé que bendicen no solo su vida, sino de aquellas personas que están escuchando en esta hora. Le damos gracias a Dios y bueno, para una próxima ocasión. Dios les bendiga. Mansiones, allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par.